Vale, pues vamos a comenzar esta charla, este momento tan especial donde, según algunos, me van a convencer de que estamos siendo visitados, de que la realidad ovni es, bueno, la realidad, nunca mejor dicho, es real y que en esta situación de convivencia con los visitantes, pues, bueno, por lo que sea, siguen manteniéndonos en una de las ignorancias o en una de las grandes mentiras gubernamentales más larga y duradera de la historia. Pero bueno, en cualquier caso, bienvenido, Emanuel, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenas, David. Hola, Sergio. Aquí estamos. Y Sergio Ruiz, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Don Emanuel, don David Castillo y todos los que estáis por aquí, muchas gracias por haber venido. ¿Qué tal estáis? Gracias. Bueno, pues... ¿cómo enfocar esto? Yo, si os parece, no sé, como realmente me vais a demostrar toda esta situación, pero vamos por partes, ¿no? Bueno, yo entiendo la creencia en el mundo ufológico, ovnis. Hay para algunos muchas pruebas a lo largo de la historia y otros, pues bueno, las han desmentido igualmente a lo largo de la historia, ¿no? Pero todo esto viene de mucho más atrás al fenómeno Área 51, evidentemente. Por lo que, pues no sé, por ejemplo, Sergio Ruiz, coméntanos un poquito, porque tú llevas en muchos años mezclado, trabajando y colaborando con alguna asociación enfocada a esto, ¿no? Pues sí, la verdad que llevo unos cuantos años, y además, hermano, tú me conociste, ¿verdad? Con el tema de los ovnis y demás, pues después de cometer muchos errores, después de cometer muchos aciertos, pues yo no vengo a demostrarte nada, ni a hacerte creer. Yo vengo a exponer las pruebas que hay, sí o sí, ¿no? Son arquetipos, algunos son otros que no son arquetipos, como el arte rupestre y las figuras extrañas, los petroglifos, los megalitos, ciertas construcciones también. Podemos hablar de muchísimas cosas. Yo tengo aquí muchísimo trabajado y explicado para poder ir viendo por punto primero sobre todo esto, que por supuesto sigo diciendo sin ningún tipo de dudas que existen, por supuesto, pero es que creo que es importante, como han dicho muchos científicos, y esto es una cosa que está escrito por los científicos, no por personas que creamos en los extraterrestres, sino por personas de un alto nivel académico, de un alto nivel profesional militar, por ejemplo, que se juegan sus carreras, se juegan sus familias, se juegan su trabajo, se juegan su honestidad, ¿no? Por hablar de esto. No siempre es de Estados Unidos. No en vano, por ejemplo, donde hay más reportes ufológicos es en el país de Italia y Francia, no es en Estados Unidos, por ejemplo, según sabemos y se sabe, ¿no? En ICER. Son muchos detalles porque hay mucha pantomima detrás, que eso es inevitable, al igual que lo hay en cualquier otro tipo y ámbito de la vida. Quiero decir que esto mancha muchas veces lo que realmente se está haciendo bien, pero no por esto puedo yo de dejar de creer en Freixedo, de creer en Avi Loeb, de que fíjate dónde pongo a Freixedo al nivel. Bueno, a ver, en su momento sí, David, ¿no? En su momento sí, no. Son personas que saben mucho, son José Quijarro, personas Francisco Mourao, personas que defienden una postura, y por ejemplo Francisco Mourao, que tengo la suerte de tenerlo como gran amigo mío, es catedrático de la Universidad de Porto. No es un chaval que haya salido en YouTube o esté como influencer, ¿no? Yo creo que hay que apoyarse también en lo que dice la ciencia, aunque no nos gusta lo que diga la ciencia, porque rompe con nuestro estatus de
de misterio ortodoxo hoy defendido por David Castillo, sino en el sentido de que hay muchas pruebas que están, que son, y es, y si nos gusta bien y si no nos gusta también, pero hoy en día es hora. Una charla como esta con don Emanuel, contigo, David, son las que hacen falta en este tipo de casos, en este tipo de misterios que nos rodean desde hace muchísimo tiempo. No hay que trasladarse a Roswell, sino hay que trasladarse a miles de años, ¿no? Cuando nuestros antepasados dibujaban lo que veían, ¿no? Y siempre tenían esas señales de las estrellas y siempre se tenían esos datos académicos astrólogos, de astrología, que no sabían cómo podían obtenerlos si no es alguien que se lo hubiera dado. Es impepinable e innegable. Pero vamos, adelante, David. Mucha información de golpe. Emanuel, la misma pregunta. Más o menos, ¿cuáles son tus conocimientos? ¿Con quién has colaborado, trabajado más o menos para mantener? Y sobre todo, ¿por qué crees que esto está sucediendo y lleva sucediendo tiempo y están aquí, ha habido contactos, etcétera, etcétera? Hola, sí. Bueno, todo lo que dijo Sergio me parece estupendo, de hecho, comparto totalmente. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa. Está claro que hay una conspiración del silencio sobre este tema desde siempre. Se ha negado, se ha ridiculizado la gente que hablaba de esto a la época. En los años 60 era muy difícil. Hubo contactados como Adamski, como Eugenio Siragusa, Billy Meyer, que han tenido muchísimos problemas para dar este mensaje. Pero se ha demostrado que para cualquier persona, digamos, más que demostrar, es una cuestión de buscar la verdad. Es como todo. Siempre cojo un ejemplo muy reciente. Cuando hubo la guerra de Irak, se atacó Irak diciendo, eso en este caso eran americanos, de que había armas de destrucción masiva, que absolutamente había que entrar allí, que era un peligro. Después de esta guerra, que obtuvieron lo que querían obtener, sale a la luz de que en realidad no había armas de destrucción masiva. Los mismos que han hecho toda la pantomima de decir que las había, dicen que no la hay. Eso es la imagen de cómo nos mienten desde siempre en miles de casos. Y en el caso de la visita extraterrestre a la Tierra, es exactamente lo mismo, pero yo diría aún mucho más. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta de una cosa, de que cambia completamente la historia del hombre si se llega a demostrar, más que demostrar, si cuando llegue el momento de que todo el mundo puede decir es verdad, cambia la historia del hombre, porque habrá un montón de preguntas que hacerse sobre la religión, sobre los gobernantes, sobre lo que hemos hecho todo este tiempo en esta tierra, qué es lo que quieren, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, a la gente yo siempre digo, no es cuestión de creer o no creer, es cuestión de estudiar. Cuando se hace un estudio serio sobre un tema, nos damos cuenta de que hay muchísimas cosas que existen, pero que hay que ir a buscarlas. Nadie nos las va a dar en este caso, porque son temas que no se quiere sacar a la luz a nivel mundial, digamos, a nivel masivo. Entonces, para quien ha buscado o quien ha crecido en este ambiente, está claro que es más que claro, como dice Sergio, de que es una realidad total. ¿Por qué? Porque has crecido dentro, has buscado, has tenido contacto con gente, investigadores serios, como dice Sergio, muy, muy bien, investigadores científicos de muy alto nivel, militares de alto nivel que dan la cara. Entonces, los contactados serios, que los hubo también hubo a lo mejor menos serios, pero hay que buscar, como todo hay que buscar la verdad. Y una vez que has hecho todo ese giro, que has pasado tiempo a estudiar este fenómeno, es imposible no llegar a la conclusión de que es una realidad. Partiendo, como dice Sergio, desde las épocas de los diseños rupestres, donde ya aparecen, a prácticamente todas las civilizaciones, sea donde sea en el mundo, hay
repertorios, diseños, recordatorios de que fuimos visitados. Hay civilizaciones y muros antiguos que no se pueden hacer con tecnología de la época. Es decir, hay muchísimas cosas que vienen revisadas en la historia de esta humanidad y cómo nos la cuentan. Pues comenzamos con Tassili, por ejemplo, por echarnos un poquito atrás. Y bueno, ¿qué veis vosotros en Tassili? ¿Qué ves tú, Sergio, aquí en Tassili? Yo quiero saber primero, como tú eres el presentador de este programa, ¿tú qué ves en Tassili? Porque nosotros sabemos lo que vemos. El problema está en lo que tú ves. Que, por cierto, creer en ovnis y en extraterrestres no es cuestión de fe. Es cuestión de matemáticas, ciencia. Pero a la pregunta, David, me remito. Bueno, matemáticas, fe. No, he dicho que no es cuestión de fe, es cuestión de matemáticas. Ya, bueno, pero como tú me has dicho, lo has dicho tú. Yo te digo que al final todo el universo. Cuidado, me ganan matemáticas, ¿eh? Todo el universo se supone, ¿no?, que son matemáticas, ¿no? Todo lo que existe son. Pero estamos hablando de extraterrestres, no estamos hablando del universo. Pero lo que está dentro de un agujero negro, por ejemplo, no sabemos, se rompe todo, ¿no? Entonces, ¿por qué creer en que ya están aquí, que ha habido contactos, solo porque algunas figuras se pueden parecer o pueden trascender de hace 1000 años? No sé. No me digas que pueden parecer. Vamos a ver. A ver, no podemos negar a la mayoría. ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Lo que tú quieres que diga o lo que diga yo? No. Lo que estás viendo, lo que tú dices que quieres ver. Si tú ves a uno con una escafandra, tienes que decir que lleva una escafandra. No puedes decir, lleva un casco de moto GP. Pero no sé si me estoy explicando. Ya, pero ¿y si no es? Si no es una escafandra porque vamos, en Tassili no solamente en Tassili, si nos vamos a algunas pinturas rupestres de Arizona o nos podemos ir a otras pinturas rupestres, vemos que incluso bajan de ciertos sitios, ¿no? Quiero decir, ¿qué es el hombre hormiga? No es el hombre hormiga. Voy cogiendo aquí un poquito. Bueno, imágenes de Tassili, venga. Hay un poco aquí de todo. Yo ya lo hice hace tiempo. Yo en este caso con Tassili voy a quitar un poco el sombrero, pero tampoco es que quiero, no sé. Pues adelante, por favor, porque yo quiero escuchar tu opinión. Yo la mía la sé. Pues hay que ver. Ahí no ves discos voladores. ¿Te refieres, por ejemplo, a esta? No, me refiero, por ejemplo, si sigues para arriba, hacia arriba, ¿vale? Por ejemplo, a la derecha, para abajo, en la tercera. ¿Aquí? Explícame eso. Sí. Bueno, si tuvieras, hay un tipo de nube que se puede dibujar así. Lenticular. Entonces, puede ser un efecto climático. La creencia, lo que, bueno, es más destacable es este supuesto ovni, ¿no? Con un ser en su interior. No sé, lo pone ahí. Pero la realidad es que me estáis diciendo que se está manteniendo una mentira. No, yo no he dicho eso, ¿eh? No, creo que sí, que hay una conspiración aquí para que no se reconozca ni se sepa y no podamos avanzar y trascender como una raza porque nos dan la información que les da la gana, si no seríamos todos más. Es muy normal, y no voy a defender a las élites, pero es muy normal que se tengan cubierto todo este problema. Me remito a las palabras de Manuel al principio. Menos una religión que no te gusta, bueno, no te gusta ninguna, pero la religión que menos te gusta, el Vaticano, es uno de los primeros en aceptar, ¿no? Que obviamente si Dios es creador en todos los sitios, de todas las formas físicas y biológicas posibles que se puedan dar a lo largo y ancho del universo, ¿no? Quiero decir, hay muchísimas cosas de verdad ahí que nos reflejan, pero me gustaría saber la opinión, y te lo digo muy en serio,
David, ¿qué crees tú que harían, por ejemplo, dibujando un platillo volante con una ventana y un muñequito dentro en el año 15.000, no, más, 20.000 años antes de Cristo, por ejemplo? Se supone que dibujan lo que ven. Se supone, ¿no? Pero no, no me da... O sea, a ver cómo digo esto. Es que lo que no puedo entender es que hace, yo qué sé, 1000 años salieran paseándose los ovnis y los pudieran ver con esa cercanía hasta poder dibujarlos al detalle y ahora no se pueda, ¿no? Yo no sé, Manuel, ¿qué piensas tú? Ahora estamos en Italia. Valcamonica. Bueno, mira, en el curso de la historia de las diferentes civilizaciones, que también hay que revisar muchas cosas, hubo momentos en que estos seres efectivamente estaban en contacto muy estrecho con los hombres de la época, como la Atlántida, etc. Después, lo que tenemos que entender una cosa, y eso siempre es a través de los contactados, nos dicen que ellos solo pueden interactuar con los humanos de la época o del momento si hay una acogida positiva hacia ellos. ¿Qué quiere decir? Mira, hay, por ejemplo, hay indios en un lago que se llama, mira, se me fue el nombre, bueno, por Perú, que tienen un contacto muy cercano con estas naves. Bien, me vas a decir, pero eso es verdad, no es verdad. Bueno, hay que ir allí, hay que hablar con los indígenas de allí, y yo, digamos, de primera persona, tengo gente que estuvo allí, y efectivamente hay en la cultura este intercambio donde incluso en estas tribus llevan sus enfermos a veces a un puesto, en la jungla, estos seres los curan y se los devuelven. Entonces, ¿eso está filmado todo? No, pero son historias que se cuentan, como en los indios, como en muchas civilizaciones antiguas, que vienen tramandadas. Al día de hoy, estos seres se presentan siempre a través de contactados, es decir, lo que es el mensaje. Porque hacer ver, hay muchísimas filmaciones, hay cientos, miles de filmaciones con las cámaras actuales, militares, no militares, profesionales, televisiones en directo en México, por ejemplo, que los filman. Es decir, es una realidad. Lo que pasa es que se ha creado desde los años 50 o antes un miedo a que estos seres vengan aquí a conquistarnos, a coger nuestras riquezas. Entonces ellos se mantienen al margen, se presentan poco a poco, pero es nosotros que tenemos que abrirnos, nosotros que tenemos que buscar esta verdad, porque las potencias lo dicen ahora poco a poco, como hubo este vídeo que se hizo, digamos, este documental donde hablan grandes élites americanas, militares, entre cuales el vicepresidente Rubio, y dicen que sí que existen. ¿Por qué? Pero la tendencia, no dicen el por qué están aquí y por qué nos visitan. Y es ahí donde tendrían que decirlo. Están salvaguardando el hombre, porque si hubieran querido venir a hacernos daño ya lo hubieran hecho desde hace mucho, visto que nos visitan desde hace mucho. Entonces, la realidad es que ellos tienen que respetar nuestro libre arbitrio y solo se van presentando, y si una gran parte de la humanidad los aceptara, que es pues ellos podrían presentarse en masa para darnos una ayuda a cambiar esta situación que tenemos en el mundo. Eso todo lo explican muy bien los verdaderos contactados. Por eso no se presentan, pero atención, vuelvo a decir, hay cientos de miles de vídeos en lo largo de estos 30, 40 años y cada vez más donde se ven perfectamente que son objetos voladores no identificados. Vale. ¿Y Sergio, algo que añadir aquí? Estás muteado, Sergio. Vale.
Estaba aprovechando, yo ponía lo de las piedras blandas, Mm. que también tiene eso aquel. Dime. No, quería decir el tema de Manuel ha dicho las cámaras. Y esto es un tema que es muy recurrente en las personas, pues que siempre no tienen una opinión afirmativa del fenómeno, ¿verdad? Pero siempre nos preguntamos si todos tenemos cámaras HD, ¿por qué los vídeos siguen saliendo borrosos? ¿Verdad? A ver, no quiero decir nada con esto, pero no hay que ir a Harvard ni a Stanford. Las cámaras de los teléfonos están diseñadas para selfies cercanos, no para capturar objetos hipersónicos a 10.000 metros. De entrada. ¿Vale? Y la mejor evidencia no viene del iPhone, viene de los flares y de los radar, liberados por el Pentágono. Sensores militares. Donde no vemos manchas, sino datos de telemetría en objetos físicos. Después de esta aclaración, que me parece tan importante que en ningún vídeo se hizo ni se hace, no entiendo el por qué, no se dice esta realidad de las cámaras. Lo de las cámaras es que es muy complicado. Bueno, yo sé que tú sabes y eres muy geek con los gadgets de toda tecnología. Apréndete esos términos. Eso es muy importante, ser geek como tú y como yo es importante. Que nos gustan mucho las cosas electrónicas y los aparatos, básicamente en español. Creo que es importante saber, y por supuesto tú lo sabes, que la telefonía no tiene la capacidad para estar mirando al cielo. Tampoco nos extrañemos tanto, ni nos pongamos las manos en la cabeza. Es que siempre aparecen así. Bueno, es que si siempre aparecen así, porque siempre hay humanos intentando captar una imagen, imagínate con un teléfono que no sea un iPhone 17 Pro Max o que sea un Samsung Galaxy S26 Ultra. No sé si me estoy explicando. Es decir, que también tengamos un poquito de cabeza al saber que un teléfono normal no está creado para hacer fotografía astronómica. Y no se va a poder captar, ni mucho menos, ni nada más que luces. Y de una forma a sabiendas, porque bien sabemos que cuando miramos al infinito, al azimut, ¿no? Es un azimut, pues siempre miramos a través de ese horizonte, pues a partir de ciertos kilómetros se nos quema la imagen, se nos revela la imagen. Y lo mismo le pasa a las cámaras, ¿no? Para que se sepa, ¿no? A ver, bueno, vamos a entrar de lleno ya un poquito en el tema. La realidad que vivimos en 2025 es que hay imágenes de todo tipo, formas y colores, la verdad es esa. Hay vídeos del Pentágono, ¿no? Se supone que persiguiendo... Pero claro, que el problema es que no sabemos qué tienen los militares, ¿no? Que tú de esto sabes algo más. ¿Qué tienen los militares que no sabemos qué tienen? Esas pruebas aéreas tan criticadas, justamente aprovechando vuelos aéreos civiles o militares para ver si son detectados o no son detectados, pruebas de radar y todas estas cosas. Claro, en la Segunda Guerra Mundial también pasaba, en la Primera Guerra Mundial también pasaba, por avanzar un poco más en el tiempo. Mi opinión, así es que es un tema que me agota en el sentido de que no hay pruebas que te digan, oye, que esto está pasando, han venido aquí, hablamos con ellos, nos han dicho que vayamos por aquí y por acá. Y no, lo que tampoco me rechina mucho es que todo sea, ¿no?, como la política, ¿no? El dinero y el poder. Dinero y poder. Tiene que haber algo más que eso, ¿no? En mantener un secreto supuestamente tan importante. Y luego están los que creen que hay una serie de seres vivos, digamos, biológicos, viviendo a determinadas capas entre lo que es el universo y la Tierra, en ese espacio exterior, digamos, y que son parte de esas filmaciones que vemos habitualmente. Es un poco caótico, ¿no? Es quizás, Emmanuel, interés de los gobiernos que sea caótico y que no haya nada definible.
Sí, eso sí, por supuesto. Bueno, para mí no es nada caótico, para nada, nada, ¿eh? Para mí es todo muy, muy real y todo, pero no porque vuelvo a decirlo, porque he crecido en este ambiente, he visto, he hecho conferencias, tengo un amigo que es Pier Giorgio Caria, que es un gran investigador, que hace unos documentales extraordinarios. Después yo tuve la suerte de tener mis propias experiencias, pero esas son mías, yo no lo tengo ni filmado eso, por ejemplo. Pero es una realidad, hay que estudiar, hay que pararse, hay que escuchar a la gente que da esta información sin interés ninguno que dar esa información. Y está clarísimo que las potencias militares tienen lo del Área 51. Bob Lazar, que trabajó allí, que era un físico nuclear, lo ha dicho, ha sido perseguido. Hay que ver todos esos documentales, escuchar todas esas personas que hablan, antiguos militares, coger el tiempo de informarse, estudiar, y una vez que se hace eso, todo se vuelve clarísimo y para nada caótico, pero hay que coger el tiempo, no queda otra. ¿Qué me decís Todo lo que diga alguien es una opinión. Oye, que los militares tienen esto. Bueno, es una opinión. No, los militares, ahora no me sé todos los nombres, pero hay un montón de generales y todo que han dicho, que dicen que efectivamente tienen naves extraterrestres. Incluso hay que mirar solo el último documental que se hizo. Acaba de Exactamente, exactamente. Solo ese último. Hay que escuchar eso, ver eso y decir, oye, o están mintiendo en el Pentágono, o entonces todo es una mentira. Entonces, más demostración aún de que si todo es una mentira, nos están mintiendo también sobre esto de toda la vida. Bueno, este señor, para los que no lo conozcáis, es Josep Guijarro. Hoy espectacular avistamiento ovni protagonizado por un F-18 de la Fuerza Aérea que salió en misión de interceptación ante la presencia de un ignoto artefacto. Este volaba a 25.000 pies de altura y los 400 kilómetros por hora que estaba realizando el F-18 fueron insuficientes para poder dar caza al extraño artefacto. Curiosamente, las imágenes obtenidas a través de la cámara infrarroja del avión nos dejan un testimonio sobrecogedor de una presencia inquietante en nuestros cielos. El fenómeno ovni sigue dando mucho que hablar. El incidente tuvo lugar en 2015, en un lugar no especificado de la costa este de los Estados Unidos. El extraño objeto captado por el radar fue filmado gracias a la cámara infrarroja que equipa este moderno avión de combate que en el momento del avistamiento volaba a 7.600 metros de altitud a una velocidad de 400 kilómetros hora. Esta es la información de la pantalla. El sensor nos indica que está en modo infrarrojo y que está dirigido a 40 grados a la izquierda del eje del avión. También nos da información acerca del tráfico, que está 24 grados por debajo del avión. El F-118 está girando en estos momentos 5 grados a la izquierda. Estas marcas indican el autoseguimiento del objetivo. También tenemos información de la velocidad, 253 nudos, 440 kilómetros por hora. Como es infrarrojo, los elementos calientes se ven en negro y los más fríos en blanco. La altura del F-18 es de 25.000 pies. Bueno, está en autoseguimiento, dice. Menos mal, porque eso va muy rápido. ¿Qué es eso, Sergio? Los múltiples sistemas de detección del USS Nimitz, que es de donde parte toda esta noticia allá por diciembre del año 2017, pues nos dicen que detectaron objetos durante semanas en San Diego, ¿verdad? Que aparecían y desaparecían
Freiburg y Dietrich, los pilotos de combate de esos F-18. Observaron ese objeto sin rotores, sin medio visible de propulsión, las capacidades imposibles de 10.000 a 13.000 millas por hora, ejecutaban giros de ángulo recto inmediatos. Eso es imposible, pero no siquiera para los americanos, ni siquiera para los chinos o los rusos. Aparecían y desaparecían de nuestra atmósfera, incluso bajo el agua, los famosos OSNIs. Y el vídeo infrarrojo oficial del Departamento de Defensa lo liberó en el 2020, ¿vale? Pero confirmando su autenticidad, pero en el 2017 ya se estrenó. Y estos testimonios bajo juramento en el año 2023 con el Comité de Supervisión de la Cámara de Estados Unidos, afirmando que la tecnología que enfrentaron no es humana, está muy por encima de cualquier cosa que tuvieran en ese momento o tuvieran en proyecto en ese momento, pues vamos a tener desde el año 2017 hasta el año 2027, que estamos muy cerquita, pues vamos a tener unas revelaciones importantes gracias también a la inteligencia artificial. Es lo que te puedo decir sobre este tema del USS Nimitz, el cual pues son dos F-18 persiguiendo un objeto volador no identificado, como se persigue muchas veces en Scramble en todos los países del mundo. Lo único que pasa es que no se dice a la población, pero eso pasa muchísimas veces. Vamos con este para Manuel, a ver qué nos dice. El diario de New York Pues yo Times veo muy mal porque estoy con el móvil, pero... Vale. de 2 aviones de combate estadounidenses cuando persiguieron a un ovni hace 13 años sobre la costa de California. El diario también reveló que el Departamento de Defensa mantuvo un programa que se encargó de investigar este tipo de avistamientos entre 2007 y 2011. Se llamó Identificación de Amenazas Aeroespaciales y Avanzadas y tuvo un presupuesto de $110 millones. El Pentágono reconoció su existencia, pero dijo que terminó hace 5 años. Sin embargo, el periódico aseguró que sigue operando. La realidad es que mucho dinero, muchas investigaciones, mucho de todo. Cada vez que quieren desclasificar algo como la última vez, no pasa nada. Y ese es mi punto, el de no pasa nada nunca. ¿Por qué no pasa nada nunca? Manuel, porque no quieren, David. Mira, David, este último documental que hicieron tendría que haber... Mira, en Estados Unidos... De UFO Disclosure. Exacto, de UFO Disclosure, exacto. Ese documental, en Estados Unidos se está hablando de él sin parar en todos los canales de televisión. ¿Por qué? Pero eso tendría que haber sido a nivel mundial. Tendrían que haberlo presentado como algo extraordinario. En este documental tenemos grandísimas personalidades del mundo militar, político de alto nivel, que hablan y que dicen que efectivamente hay y tenemos una visita extraterrestre desde siempre. Ese documental no es un falso, es gente de altísimo nivel que lo dice. Por lo tanto, si la gente tuviera acceso a ese documental, se lo mira, le va a quedar muy claro una cosa, que nos han mentido toda la vida diciendo, porque antes de ese documental han hecho todo lo posible por decir que no existían. Hay que saber que mienten estas grandes élites y ahora llega el momento en que están obligados de hacer este documental porque es imparable la presencia cada vez mayor de estas naves, de esta visita, y se dan cuenta de que estamos vigilados, controlados. Ellos mismos, los militares en las bases nucleares, tienen la visita continua de estos seres, de estas naves, para protegernos hasta un cierto punto, para intentarnos proteger, al menos como tierra, no como sociedad. Entonces, este documental tendría que haber sido anunciado como la Champions, como el Campeonato del Mundo de Fútbol, en todas las cadenas. Es algo... Es un documental absolutamente de una revelador, de algo, yo que te digo, una Biblia de los años 25. ¿Por qué? Porque dice
Lo que hasta ahora Muy bien, hemos en dicho estas viejas muchos buscadores, investigadores, los viejos contactados que lo han dicho siempre lo que pasaba, que siempre se ha reído de ellos, y hoy dicen a nivel político, nivel militar de los Estados Unidos, se dice efectivamente existen. Nos visitan, solo falta que hubieran dicho el por qué, porque ellos lo saben perfectamente también el por qué nos visitan. Entonces yo invito a ir sobre Amazon Prime o buscar en Google ese documental a toda la gente que escucha estos podcasts y no creer o no creer, coger el tiempo de escucharlo, de analizarlo, ver las imágenes que dan en el documental, que son sobre todo imágenes militares, y hacerse una idea en base a eso. Entonces, hay dos posibilidades. Una, o es todo una mentira lo que dicen estos militares, el Marco Rubio, todo es una mentira, o si es real, entonces hay que ponerse, decir, coño, si lo dicen ellos y es real, entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Por qué nos han engañado hasta el día de hoy y no nos han dicho la verdad? Si lo saben perfectamente desde hace decenas de años, que ya hay programas de búsqueda, el Área 51, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues hay que hacerse muchas preguntas. Sergio, ¿qué? Bueno, el documental de UFO Disclosure es muy concreto porque aquí se pone directamente el tema a nivel institucional, ¿no? Se da un salto bastante grande, ¿no? Y creo que es muy importante ese salto a todo lo que es el documental, ¿no? Yo le aconsejo también que todo el mundo intente verlo porque es simplemente espectacular, ¿vale? Claro, el documental a nivel cómo está hecho, es una película, ¿verdad? Y hay 34 personas, 33 o 34 personas vinculadas al ejército, a la inteligencia, al Congreso de Estados Unidos y otros cuerpos civiles vinculados en este movimiento Disclosure, donde los entrevistados afirman que hay programas secretos de recuperación de naves, de cuerpos no humanos, de proyectos de ingeniería inversa, tecnología extraterrestre, y presentándolo, como bien estás hablando desde un principio, de un encubrimiento global, ¿no? Prolongado. Y no hay que decir también, ¿no? Que el documental intenta dar la sensación de legitimidad al mostrar a estos altos cargos y escenarios defendiendo que la humanidad no está sola en estos últimos 80 años de desinformación y mentiras, que es a las que tú te referías, ¿no? Pero hay que decir también que la película se centra más en las acusaciones en las acusaciones de encubrimiento que en explicar con detalle las implicaciones prácticas. Esto también hay que decirlo, ¿no? El encubrimiento es la punta de lanza de todo este tema. ¿Por qué es la punta de lanza de todo este tema? Muy fácil. Aparte de la situación en la cual el mundo cambiaría, colapsaría, se vendría abajo muchas de las religiones, te sentirías timado, la gente se sentiría engañada, aunque ya está siendo engañada por los propios humanos, pero se sentirían engañadas cuando ya es algo más divino de que viene del espacio exterior y se tomaría como una divinidad, ¿no? Todo lo que podría aparecer de los cielos podría ser una divinidad, incluso nosotros en el futuro. Posibilidad que también hay que tener en cuenta. Posibilidad que también hay que tener en cuenta a un nivel muy alto por el tema de todo lo que estamos descubriendo con el tema cuántico, ¿verdad? De ir para adelante y para atrás en el futuro, ¿no? Y con todo este tema de la transmisión de la energía, como en Star Trek, que es una película de ciencia ficción, pero se está haciendo también en otros ámbitos de estudios científicos. Yo creo que esto, David, supone un antes y un después, por supuesto. Como dice Manuel, debería de ser algo que junto a otros investigadores se juntaran y dieran, ¿no? Esas charlas tan impresionantes sobre lo que realmente es. Y a mí hay una cosa de los ufólogos
que no me gusta, que es que ganen dinero con la ufología, pero nunca se quieran mojar las manos. Pero ni mojar las manos en decir, es que esto es verdad. Voy, me hago la foto donde se produjo el aterrizaje de esa supuesta nave, le hago una entrevista, ya soy experto en ese tema, visito el lugar, me voy, no estudio más, no lo veo más, pero como yo he ido, soy experto en ese tema. A lo mejor hay que hacerte una foto, como te puedes ir a la Plaza España. Quiero decir que hay mucha morralla también. Ojo, muchísimas personas estudiosas del mundo ufológico que se supone que son grandísimas estrellas ufológicas de los estudios ufológicos y están estancados según en la rama política que toque en ese momento. La auténtica pereza, sí. Dan pereza. La verdad es que sí. Pues siempre lo mismo, porque siempre en lo mismo. Y a mí esa frasecita al final, te lo dejo para ti. No, tío, mójate, no pasa nada. Cada uno que crea lo que quiera. Escuchemos. Be coming down. We'll be announcing somebody probably early next year for the new chairman of the Fed. I talked to Scott about taking the job, and Nos quedaría prácticamente un mes para que Trump diga si Hassett finalmente es el nuevo presidente de la Reserva Federal. Lo dirá con unos meses de antelación. ¿Cuándo lo dirá? A principios de este 2026. Es decir, está más para adelante. En un mes prácticamente. Escúchenme. ¿Cómo, no? We'll be announcing somebody probably early next year. Esperaba gran parte de la opinión pública estadounidense que entrara después del Amazon, la fotografía Amazon, que pueden ver en Amazon, la fotografía alrededor del documental sobre ovnis en el que aparece. Rubio dice que su entrevista en The Age of Disclosure fue filmada hace 3-4 años, que no tiene él conocimiento de extraterrestres y que cree que los denunciantes de ovnis podrían ser ahora mismo mentirosos o locos. Es decir, Rubio se desdice, si se puede llegar a decir, pero bueno, se desdice sobre su opinión en el documental de The Age of Disclosure. Rubio, que sale en ese documental, dice ahora que la entrevista fue hace 3 o 4 años y que él no tiene conocimiento de vida extraterrestre en contacto con vida humana, bueno, y de vida extraterrestre. Cree que cuando dio esas declaraciones era presidente del gobierno o era Pedro Sánchez, ¿no? Pues lo mismo. Es que se nos ríen un poco de nosotros en la cara. Claro, cuando llegas al poder tu vida cambia. Cuando llegas al poder, el conocimiento de cosas que se te da supera la ficción y supera tu propia realidad y te tienes que adaptar a una realidad porque si no te consume, te come o te mata, ¿no? Siendo a esos niveles, así de claro lo digo. ¿Y qué me decís de estas esferas? No la de Buga, sino otras que se han visto. Recuerdo un vídeo ahora mismo, no sé si fue en Irak o dónde fue, que se ve en un combate pasar una esfera súper rápido. Claro, ¿cómo sabemos nosotros, Emmanuel, que no es humano? Yo siempre defiendo en este caso que el tema ovni es más humano que extraterrestre, porque no sabemos lo que tenemos ahí que no nos cuentan. Bueno, puede haber casos de que sean cosas humanas, pero hay demasiados documentales y demasiados documentos que demuestran que no son humanos. La NASA, documentos de la NASA, documentos militares donde se ve perfectamente objetos que van a velocidades increíbles, objetos que cambian de dirección en el espacio, en el espacio terrestre. Hay muchísima información, pero vuelvo a repetirlo una vez más, hay que ir a buscarla. Cuando nos dijeron vamos a atacar Irak porque hay armas de destrucción masiva, hay quien ya sabía que la razón no era esa, porque fue a buscar información. Vamos a compartir ahora periodistas serios, periodistas libres, y había quien estaba seguro de que había
armas de destrucción masiva, pero había una parte de gente que sabía que no la sabía y que era solo una política de dinero. Como hoy en día prácticamente está sucediendo lo mismo en Venezuela, no digo que Venezuela esté bien o mal, el presidente, no me meto en eso, pero todos sabemos que lo que le interesa a América es el petróleo. Hay cosas que se saben perfectamente, por mucho que te digan en las noticias las cosas, etcétera, se sabe que no es así y al final se demuestra que no es así. Este caso de las naves, de los objetos volantes no identificados, solo quien busca la verdad va a encontrarla. Si te quedas en superficialidad y no vas a fondo a estudiar el tema, es muy probable que acabes sin tener las ideas claras. ¿Por qué? Porque hay que profundizar en este tema para entenderlo. Porque no está a la vista, no lo dan, hay que buscarlo y luego ver si también interesa realmente saberlo, porque hay tantas cosas en la vida que tenemos que saber que a lo mejor tampoco nuestro interés principal. A nosotros, al menos a Sergio y a mí, pues como hemos nacido ahí o hemos crecido ahí, pues es una realidad. Que para la vida presenta algo. No, gracias a Dios, si hay un contactado por el medio que ha explicado un poco las cosas, que recibe mensajes, se te puede aclarar el por qué esta visita, el cómo actúan, lo tienes algo más claro. Pero eso no quita que la vida de día a día hay que luchar, hay que trabajar, hay que seguir para adelante y esto no nos cambia la vida. Pero desgraciadamente, Manuel, pero debería de cambiarnos la vida, por totalmente, supuesto. totalmente. Por eso... No estoy de acuerdo en que seamos tan pasotas, no solamente con esto, sino con Sergio, totalmente de acuerdo. Es el documental que han pasado, lo han hecho a pago en el Amazon, es una vergüenza. Tendría que haber sido un documental dado, vamos, a bombo y a todos los sitios, hablar de él, decir, oye, señores, verlo. Si esta gente dice esto, militares y todo, algo de verdad habrá. Y si no hay de verdad nada, entonces nos demuestra que son mentirosos también hasta para hacer documentales. Sería ya el doble mentira, es que de una forma o la otra sería mentiroso entonces. Por eso es importantísimo. Pero bueno, el tiempo al tiempo y la verdad siempre sale a la luz al final, así que... A ver, es que... ¿por qué entonces la fenomenología aquella de los contactados no es la misma que la de los que han sido abducidos? No. Que esa sí que es interesante, los abducidos, porque cuentan unas cosas que... Sí, ahí puedo pronunciarme. Hay un psiquiatra, John Mack, que ha estudiado un montón de abducidos y es verdad que hay abducidos reales. También hay muchos que no son reales, ¿eh? Bueno, claro. Como todo, hay desinformación. Hay viejecitos que que decían que hacían los círculos del grano en Inglaterra y es verdad que los hay falsos, pero hay muchos que son reales. Es decir, siempre hay una mezcla de todo. John Mack, por ejemplo, hizo un libro importantísimo hablando de los abducidos y llega a una conclusión, que la mayoría de ellos han cambiado su vida de forma positiva, porque había que seguirlos, hablar con ellos, entender. Está claro que si a ti mañana viene un gris, te coge, te hace unos análisis y todo y te vuelve a poner aquí, hombre, te sientes violentado. Ahora hay que ver el por qué, cómo, todo tiene una explicación. Y sí, sucede, una vez más, los contactados serios explican el porqué de estas abducciones, pero no violan. Hay muchas cosas que se dicen que no es real. Ahora, eso sí que es una cuestión de fe, porque o crees el contactado o crees el que te lo está contando. Después hay que ver si es de buena fe, está diciendo la realidad, si es un infiltrado. Es decir, que eso es más complicado. ¿No, Sergio? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que aquí en este tema, del tema de los contactados, me bajo. Me bajo. ¿Por qué me bajo? Porque para creer a contactados es difícil. Sí, hay que conocerlos, hay que convivir, hay que... Parte de la familia Hill, H-I-L-L, no Hill de Hill, pues es complicado.
Pero yo más bien, por ejemplo, contactado y no abducido, sino o algo más. Para mí el caso más representante de la historia no es Roswell. Para mí es Rendlesham Forest, ¿no? Que es donde hay personaje militar dado de baja por tocar un objeto volador no identificado aterrizado en un bosque entre dos bases, una norteamericana, otra de la RAF, ¿no? Un 25 de diciembre, ¿no? Que ya mismo estaremos en esos aniversarios. Yo contactado, me lo cojo de la mano, me lo llevo a un psiquiatra, me lo llevo a un psicólogo, al igual que haría con el tema de los exorcismos, como siempre te he dicho, David, para el tema ver si su mentalidad está tocada o no está tocada. Eso es lo primero que yo debería de hacer, por ejemplo, sin desmerecer, y es una chorrada y no he dicho nada. Por ejemplo, yo soy investigador de campo de la MUFON, fui uno de los primeros aquí en España en serlo. Bueno, uno de los primeros checklist que hay que tener con un contactado es lo que te estoy diciendo, prácticamente como los exorcismos, ¿no? Vamos al médico, niño. A ver, es normal que se trate de establecer... A ver, hay que establecer una serie de pasos que eso tiene su lógica. Eso. Sí, David. Yo todos los contactados que he conocido en estos 12 años me los he querido llevar. Y todos he tenido la negativa por respuesta. Bueno, cada uno tendrá sus motivos. Unos porque será mentira, otros porque no quieren ir y otros vete tú a saber por qué, ¿no? Sí, David, pero es una cosa que los contactados... Sí, por eso te digo que es un tema muy, muy complicado, el de los contactados. Muy complejo. Y hay mucha fenomenología. Yo creo que demasiada. Vamos a escuchar a esta señora. De otros mundos en El Salvador, el más reciente, podría constituir una prueba contundente de que los extraterrestres existen. Samuel Arias nos explica por qué. Lo que ocurrió en este valle en el oriente de El Salvador es algo inexplicable, al menos para Daniel, quien grabó accidentalmente el fenómeno. Es desconocido, no tiene alas, es un ícono nomás y que vuela rápido. Se refiere a este objeto que se desplazaba a plena luz del día y en medio de un cielo despejado. Estaba paralizado en un solo punto. Cuando yo saqué el teléfono y quise comenzar a grabarlo, se comenzó a mover súper rápido. Y ahí se enciende. Para este experto en el fenómeno ovni, se trataría de una aeronave con forma de un cigarro. Pareciera como que tuviera secciones, 3 cilindros unidos que sobresalía en el cielo. Y según él, el artefacto no tendría un origen terrestre, ya que mostraba una tecnología desconocida, como envuelto en un haz de luz. Que es un campo de energía que va protegiendo lo que es la nave, pero hay otro tipo de tecnología en su interior que ellos les facilita movilizarse a unas velocidades increíbles. Pero un análisis más minucioso del video tomado en estas montañas mostraría que no solo se trataba de uno, Quiero decir, ¿cómo con esa calidad de imagen has resuelto todo el caso? A mí eso... Por eso quería dejarlo terminar. A ver, David, hay cosas que de verdad es que no se sustentan. Vale. ¿Cómo? Vale, continúa. Y no de varios objetos voladores. Las imágenes pueden ser reales, lo que pasa es que él ya saca todas sus conclusiones, está claro. Al ser sometido a la cámara lenta por este otro experto, se pudo identificar que al menos otras 2 supuestas naves aparecieron muy cerca de la primera, durante unos segundos. No creemos que estén tripulados, sino que son objetos de energía, pero sin círculo. Para el experto se trataría de otros tipos de artefactos extraterrestres no tripulados, equivalentes a los drones, pero con la capacidad de hacerse invisibles al ojo humano y desaparecer. Para mí este objeto largo es una nave nodriza que tira esos pequeños objetos que son como sondas o drones que andan explorando las zonas. De repente apareció... Los expertos, así como los testigos, dicen que la supuesta presencia de las naves demuestra que esta zona montañosa es de mucho interés para los... A ver, el tema de tirarse al barro con las explicaciones es lo que a mí muchas veces me saca de la experiencia, ¿no? Por decirlo así. Que es dar una serie de conclusiones que suenan más a afirmaciones de algo que estamos intentando demostrar a lo largo de la historia, o por lo menos
intentando que nos digan la verdad como para que en cualquier cadena de televisión, me da igual, la que sea estadounidense, hispanohablante, me da igual, pero te intentan dar una serie de datos que, oiga usted, a cualquier persona inteligente le van a sacar, ¿no? de la situación, como decía Sergio. Es que tú no puedes decir campos de energía que protegen a la nave nodriza. Sí, No. claro, es que todos esos nombres que se le dan para hacerlo más rimbombante a la hora de hacerte una entrevista, dices tú, ¿y yo de dónde has sacado toda esa info? Es increíble, ¿no? Cómo tus ojos pueden descifrar. ¿Sabes el que sí me creo? El que sí me creo. No sé, el de Arakiragama, creo que fue en los 70 y algo. Ese campesino que se queda... Japan Airlines, que es uno de los más increíbles que ocurre. Sí, pero lo digo por cómo se produce en un lugar perdido de Brasil, donde a un señor se muere en cuestión de 2 o 3 días por radiación, está clarísimo, ropa destrozada, o sea, no, la ropa no, lo que es la piel que está debajo de la ropa, en fin, ese tipo de sucesos bien documentados son los que dicen, ahí había un elemento extraño, humano o no humano, desde luego, que emitía un poder de radiación brutal. ¿Esto qué tiene que ver con la creencia, por ejemplo, en Manuel, de que, porque luego depende de la ignorancia del ser humano, del nivel de cultura que uno tenga y del lugar donde viva, lo va a asociar a un fenómeno religioso o a un extraterrestre o a un enemigo potencial humano? Sí, hombre, eso está claro. Yo tengo, a ver, ese caso en concreto no lo conozco, entonces no lo sé. Una cosa, siempre vuelvo a lo mismo, hay cientos y cientos de documentales, cientos y cientos de documentos, algunos mejores, otros peores, pero hay que buscar, hay que mirar y no es cuestión no es cuestión de creer, es cuestión de datos, de hechos, de información y nada más. Es que no hay mucha más vuelta. Nadie puede convencer a nadie de nada, ni se puede convencer uno mismo. Hay que estudiar, no queda otra. Entonces, al final, ¿no, Sergio? Nos tendremos que ir a un fenómeno de la psicología humana, de por qué tenemos que andar permanentemente con una mentira. ¿O en qué pensáis vosotros el por qué nos están mintiendo? Porque antes has mencionado a Avi Loeb. Yo creo que Avi Loeb nunca ha dicho que los ovnis existan, hasta donde yo recuerdo. Creo que ha dicho que tenemos que tener la mente abierta e investigar todo tipo de opciones. Sí. Igual que Stephen Hawking lo dijo en su momento, sí. Quiero decir, antes de que sigamos, me parece correcto, por ejemplo, hacer un alto en el camino y aparte de que decir que hay muchos ufólogos que se ganan la vida con la ufología y son los primeros que desinforman, porque si no se les puede ir el hilo conductor de su hilo económico mensual y anual. Está claro. Lo mismo te puedo decir qué mal me cae la gente que va al Ufology World Congress y el otro año ser cabeza de cartel, ¿no? Como ha pasado. A mí eso no me gusta, ¿no? A mí me gusta que las personas mantengan su coherencia e incluso su lealtad hacia uno mismo, ya no por los demás, sino hacia uno mismo, en no aceptar ciertas cosas ni venderse. Y lo digo por experiencias porque yo no me he vendido, aun haciéndome falta el dinero. Creo que es importante eso también en las personas después de todo. Mira, yo te voy a contar un caso, si me lo permites, Emanuel, si me lo permites, David, voy rápido. Yo tengo un primo que es un mando oficial del ejército y es miembro del Centro Nacional de Inteligencia, el cual, pues cuando viene a casa, yo he tenido la oportunidad de preguntarle porque, claro, me sentaba con él y decía, desembucha, desembucha, ¿no? Desembuchaba de todo menos de extraterrestres. Era muy curioso, ¿no? Como yo le metía ahí ping-pong, ¿no?
Te hablaba de armas que decías tú que hasta las balas que doblan las esquinas, ¿no? Básicamente. Pero de cuando le decían los UFO, dice, ahí están. Ahí están. Ahí están. Lo primero porque es un problema bajo tu vertical de tu país. Si algo entra en la vertical de tu país, sea objeto volador no identificado o identificado, es un grave problema. Primero porque han entrado en tu territorio aéreo. Es el primer punto y no ha detectado tu sistema de radar, ha fallado más que... Grabada desde distintos lugares su trayectoria iniciaba en la ciudad de Irán. Atravesaba La Paz. Por una investigación y luego, como en el Senado, ¿no? Te sentarán en ¿por qué no habéis detectado esto? Eso no se queda en un día. Eso tiene mucho seguimiento para que lo sepáis. Segundo, si sobre nuestra vertical tenemos algo que entra hasta nuestras bases nucleares, algo probado en China, en Rusia, en Estados Unidos por cientos de veces, a lo mejor no cientos, pero decenas de veces sí, que se han visto y se sabe que tienen un gustoso acercamiento por el tema nuclear, estos objetos voladores no identificados, ¿no? Los paran, los vuelven a ponerse, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tienen un problema con las fuerzas aéreas que salvaguardan los cielos de esas bases nucleares. Pues quiero decir con esto que el tema cada vez está más claro, pero fuera de ciertos lugares se cree más, se escucha más sobre estos temas porque no está copado. Y aquí hay un problema, David, y este problema no tiene que ver ni siquiera con que existan o que no existan. Tiene que ver con las personas que son las adecuadas para decir que existan o no existan. Porque cada círculo de poder dentro del misterio, que existe, pues le da una forma u otra, tiene una opinión u otra, como todo está totalmente politizado, pues igual también en este tema. Es un llamamiento que hago a no dejarse vender como ufólogo y luego que te saquen los colores diciendo no te inventes las cosas, ¿no? Te llames como te llamen y la sigue. Y la gente lo sigue escuchando, lo sigue creyendo. Eso pasa igual que en la política, ¿no? No tenemos un presidente que va a ir al trullo y estamos aquí todavía pendientes de si salimos o no. Pues si salimos o no, imagínate lo que supone decir, David, un presidente Trump o un presidente Putin o Xi Jinping, me da exactamente igual el que sea. Y, hola, buenas tardes, señores del mundo. Este Juanito y viene de Orión. Tú imagínate el problema psicológico que ya ni siquiera hablamos de los mercados y hablamos de todo lo que supone, ¿no? Según cómo sea ese contacto benévolo o malévolo para nuestras economías con todo lo que se puede hacer inversamente, aplicar la tecnología encontrada o que nos fueran a dar esos alienígenas a la humanidad, sino también la otra parte. Todo está politizado, David. Aquí hay un sí y un no, como en todo. No es cuestión de fe, es cuestión de matemática. Y creo que es muy importante escuchar las personas contactadas de verdad. A mí los contactos que me dice luz, amor, arcoíris, caballitos de mar, unicornio, no puedo. Correcto. Tengo un caso de un sargento primero del ejército de las Fuerzas Aéreas, las cuales ha estado en Irak, ha estado en el Líbano, ha estado en Afganistán y ha estado desplegado en zonas de combate. Hoy en día es oficinista y no quiere salir de la oficina. Se encontró detrás de un centro comercial en La Rioja con un caso de un hombre muy delgado corriendo como si estuviera flotando hacia él en La Rioja. Te puedo decir que del 2015 al 2025 está dentro de estos años cuando ha ocurrido. Y este señor, pues, sargento primero del ejército, insisto, de la EZAPAC, pues este hombre tenemos muy claro lo que vio, tenemos muy claro lo que sufrió
Incluso tenemos fácil la constancia de la Guardia Civil que luego se fue al lugar a constatar que había quemaduras en el suelo donde se puso aquel objeto. Y tengo que decir que fue por la noche en un centro comercial de la ciudad de Logroño, a las espaldas. Con todos estos detalles que una persona se me siente y me dice, y eso, por ejemplo, me lo corroboró mi primo, que es cierto, eso a mí es un hecho probado. Hay otro hecho probado que a mí me vuelve loco, que es Talavera la Real. Otro que me vuelve loco, que es Boadilla, ¿no? Hablando de España, de casos en España, ¿no? Esos casos que ocurren, bueno, y no digamos de Manises, pero eso, o de Jaén, ¿no? Incluso de Bilbo, también allí con la Virgen de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es de por allí. Creo que es importante echar el freno y empezar a creer, igual que estamos creyendo en otras cosas, la inteligencia artificial, ahora mi campo, pues creo que nos va a dar muchas respuestas a la humanidad, no solamente en este campo, sino en muchos otros. Depende de cada uno cómo utilicemos esa información, pero yo estoy del lado benigno y siempre utilizaré la información que tenga para ayudar a todos, yo me incluyo. No lo voy a utilizar nunca en el mal, porque ya tenemos bastante mal con lo que tenemos y con nuestras vidas. Hay unas imágenes que hemos hablado en alguna ocasión entre Manuel y yo, que son las de aquel cigarro que entraba en un... Popocatépetl. Esas imágenes. En Popocatépetl, lo he dicho antes bien. Os las busco. Sí, supongo que es esa. No, digo por si la quería comentar, porque esa Manuel la conoce bien. Sí, yo creo que es ese. Y bueno, pues... Repito, eso es una de cientos y cientos y miles de documentos reales que hay. Eso debe ser la cámara que hay. Sí. Un cilindro muy brillante y con bordes definidos parece introducirse en las entrañas del Popo, como se conoce popularmente a este volcán. En cámara lenta y en tomas más cercanas se puede ver que el objeto no deja una estela de luz y humo. O se puede ver o parece. Ya no creo en la periodista. Al principio me dice, parece ser que entra. Luego dice, se observa perfectamente cómo se introduce. O sí o no. Bueno, a ver qué te va a decir. Es una cadena de televisión. Es lo que necesitamos nosotros como humanidad. Necesitamos que no esté siempre... pero hombre. Sí, de todas formas, es verdad que en México eso es una imagen, pero tienen ahí flotillas, Sergio, flotillas inmensas filmadas durante un desfile militar por la televisión nacional mexicana. Allí en México, si tú les preguntas, oye, ¿tú crees en la visita extraterrestre? La primera cosa que te dicen allí es, porque tú no. Es la respuesta que te dan. Allí es una realidad, ya, ¿ves? Ahí es uno de esos famosos países donde está muy, muy arraigada la visita, porque la ven, la siguen, es como un contacto ya mucho más cercano a todos nuestros países occidentales, que son mucho más cerrados, Europa, Estados Unidos, que han escondido esta realidad. Mirad, en México está mucho más... Manuel, estas imágenes que te voy a poner, a ver si tienes la fortuna de verlas, si no, yo te lo paso por WhatsApp, son mías. Sí. Soy el dueño con mi primo de estas imágenes, ¿vale? O sea, que esto no es algo que me vayan a decir a mí si fue, si no fue. Vale. Creo que se podrá hacer más grande. Sí. Venga, vamos a ello. Una cosa de color. Mira, otra vez azul. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está quieto en el cielo azul. Mira. Muy fuerte, tío. Está ahí parado. Mira, que salen así. ¿Ves? ¡Qué fuerte!
con lo que es. Fíjate en el avión y el tamaño que tiene que tener esa luz. Justo por al lado, chaval. ¿Y se va? ¿Se ha ido? No, sigue ahí. Pero más clarito. ¡Qué cabrón! ¿Qué es eso? Ha pasado el avión justamente por la mancha azul esa. Y es como que se ha... Mira, ahora se ha apagado. ¡Qué fuerte! Se ha apagado. Y el avión está ahí, ¿eh? Qué fuerte. Pero pues esta luz ahora volverá. Se ha quitado, ¿eh? La luz. Sí, estamos aquí en la parcela. En casa. Y la luz es azul. En el cielo se apaga. Otra vez se ha apagado. ¿Ha visto cómo se va y se viene? Y la luz es azul. Sí. En el cielo se apaga. Otra vez se ha apagado. Este es mi primo grabándolo en su parcela aquí al lado de mi casa. El fenómeno es un escándalo. O sea, para alguien que crea o no crea... A ver, yo cómo voy a decir que no creo. Lo que no tengo tan claro es lo que es. Pero... Ya. Hombre, ver, yo por el beat... Ah, perdona, sí. No, pues adelante, don Manuel. Nada, yo está claro que viendo este vídeo no puedo opinar porque tú lo has vivido, tú has sentido el sentimiento, lo has visto bien aquí. A través, hay la importancia de los documentos, que los hay muy nítidos, los hay menos nítidos y es difícil hacerse una idea. Por ejemplo, si yo no creyese en nada y me enseñas esto, sería el primero en decir, bueno, a lo mejor es una nube, un reflejo de la luz de abajo sobre una nube. A ver, hay algunos que no, las luces de Fénix fueron... Claro, no, pero quiero decir que en este caso es lo que yo diría. Ahora, pero tú estabas ahí, tú lo ves bien, tú se habría que analizar, pero está claro que la visita existe, tú has filmado esto y hay miles de personas que filman que no lo declaran, que no lo dicen para que no les crean que están locos. Hay de sobra, vamos, la visita es total. Y hay documentos muy claros, ¿eh? Cuando antes se decía que hay filmaciones que, vamos, se ven perfectamente, sean militares, sean de personas, ¿eh? El caso de Antonio Ursi en Italia, hubo preciosas, Carlos Díaz en México, y no eran trucos, no eran falsos. La gente, si analizas, se sigue las personas, si ganaban dinero, si no ganaban dinero, qué le ganan haciendo esto, más todos los análisis físicos que se hacen sobre los vídeos, con las tecnologías modernas, se sabe perfectamente si hay truco o no. Es decir, está claro que... Fijaos una cosa, Manuel. Sí. Como decía Sergio al principio, esta imagen, y me voy a parar en ella un poco porque yo la conozco y sé cómo se ha hecho, quién lo ha hecho, con qué teléfono se ha hecho. Esto es un móvil, amigos. Es que es lo que pasa con los... Un zoom. A ver, un móvil, o te has gastado 2.000 pavos en un móvil o... Claro, es que tú a lo mejor lo veías perfectamente, tu primo veía con claridad lo que era. Aquí con el móvil es muy difícil. Decirme que no, se ve un contorno interior que no tiene nada que ver con la luz exterior que se ve. Se aprecia bastante claro que tiene una forma definida más allá de la luz y el tamaño que esto tiene que tener, cuidado. Estamos hablando de que esto... Un haz de luz de alguna fiesta no era, ¿no? No, ni de coña. La farola No que es, está abajo. Que yo he visto luces en el cielo con... Esto es una farola que estará a unos 80 metros de donde está. No, farola, hablo en sí, si habría alguna fiesta por ahí. No, porque se vería el cañón, se vería el cañón. El trazo. No, yo he tenido, por eso te lo digo, porque he tenido la experiencia de verlo en las nubes y no he visto el cañón. He visto simplemente el reflejo. No, pero ¿vale? es que sí, cuando pasa el avión... Era un... Es que se ve una cosa, a ver, yo me llama mucho la atención de este vídeo, es que tú puedes apreciar que viene de detrás de las nubes, no de delante, que sería desde el suelo. Sí. Se ve que viene de atrás. Encima de las nubes hay una luz muy intensa. Y luego que pasa el avión al lado, y yo veo que como que es surrealista, ¿no? No, bueno, todo es posible, quién sabe, a lo mejor era. Hombre, claro que sí, hombre, no es el documento del año,
Hombre, ni el mejor del mundo, pero desde luego... A mí sí, porque es mío. Claro, tú lo has vivido. Manuel, permítame que no corregirle, sino introducirle una puntualización. Hay que tener en cuenta que todo testimonio de cualquier contactado, de cualquier persona que haya visto un objeto volador no identificado, tiene la misma validez que la validez de Aviloev. ¿Qué quiero decir con esto? Que para cada uno las situaciones son subjetivas, son personales, son para estudiarlas, y para David es un impacto porque él mismo está haciendo un programa el cual no cree, y para él esto le ha impactado y le ha abierto un poquito esa credibilidad al decir, ¿qué puñetas es esto? No es una forma de rebatirle ni decirle, don Emanuel, sino de decir, cuidado que para él es muy importante. No, sí, eso sí, desde luego. Decía, no documento del año por la visibilidad, no por el hecho, no, eso está claro. Que cada uno lo que vive, lo vive. Lo más gracioso es que alguien del gremio, del mundo de la televisión, al que yo le envié el vídeo por si lo quería tener, no sé, pues en primicia o lo que fuera, me dijo que parecía el reflejo de la farola. Y claro, vamos a ser. O sea, que se apaga, se va, se viene. ¿Qué farola es esa? Hostia. ¿Qué farola es esa? Y me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, bueno, claro. Entonces, después de este vídeo ya un poquito más vas a creer ya, ¿eh? A ver, yo no es que no crea. Si yo creer, creo. No, sí, que no tienes la explicación de por qué. Lo que no me convence nada es el ser humano tratando el asunto. O sea, es una cosa... El ser humano tratando cualquier asunto. O sea... No hay muchos que se traten bien. Correcto, Sergio. Es que ese es el tema, ¿no? Y luego estamos hablando de algo tan crucial que, claro, despertaría tantas preguntas. Luego, esto es una parte importante ya para esta etapa de este vídeo. ¿Cómo afectaría, Manuel? Bueno, cada uno que diga su opinión. Primero, Manuel, si te parece bien, Sergio, al mundo de la creencia, de la religión, porque esto termina pisotando absolutamente cualquier religión conocida, ¿no? Si se dice, oye, que esto es verdad, que esto existe y está sucediendo. Mira, lo más triste de todo es que todas las religiones, los jefes religiosos de todas las religiones saben perfectamente la existencia de estos seres. Perfectamente. Nos han engañado, no lo han dicho porque no quieren perder el poder. Los poderosos no quieren perder el poder, por eso no nos dicen la verdad. ¿Por qué? Porque tienen en sus manos el poder del dinero, de la economía, de las creencias, un pueblo que sigue, que no se rebela, que no lucha, que no cambia. ¿Por qué? Porque no dicen esto. ¿Por qué cambiaría todo eso? Si tú imagínate que el Papa, vamos a hablar del Papa, religión católica, se levanta mañana, dice, señores, soy el Papa, de acuerdo, no estoy loco, os voy a decir algo que me puede costar la vida. En realidad os hemos ocultado toda la vida y toda la historia de la humanidad, la realidad extraterrestre. Los ángeles de ayer, extraterrestres hoy, podemos llamarlos. El Cristo seguramente visitó y estos seres que venían, tenemos documentos antiguos que demuestran. ¿Qué diría la gente? Los católicos, hablo no la gente, los católicos. Dirían, ¿cómo? Pero vamos a ver, ¿nos habéis engañado entonces durante 2000 años? Vale tú, Papa, bien, que lo dices la verdad, pero durante 2000 años, vamos, es que pasaría un caos. Pasará el caos. ¿Por qué va a pasar? Porque de todas formas se van a presentar en masa estos seres. De todas formas es inevitable de que ese contacto se haga. Lo único es que esperemos que se haga de la mejor manera, en el sentido que la gente esté abierta y que no haya pánico en la gente común. Pero esa es la realidad, David. No lo dicen. Si cualquier presidente del mundo dice eso también, oye, tenemos un platillo volante, os lo vamos a enseñar, y lo enseñan. Os hemos dicho hasta ahora que no existían, pero existían. Hombre, tú imagínate, la gente de ese país y de todos los países van a decir, pero vamos a ver, esto es realmente... se nos han engañado, vivimos en un mundo de engaño donde se han aprovechado de nosotros, donde nos han hecho trabajar y ser esclavos.
teniendo tecnologías diferentes, es decir, ese es el motivo. El motivo es no perder el poder sobre la gente que tienen, sean las religiones, sean los poderes económicos, militares, en fin, todo lo que nos domina. Política, geopolítica, económica, religión, filosofía, ¿verdad? Todo. Crisis doctrinal moderada. En un 30% de las religiones abrahámicas emitirán comunicados de ajuste teológico. Dios también creó a ellos. Si no puedes con tu enemigo, únete. Nuevo sincretismo. 10% de los fieles adoptarían híbridos espirituales que fusionen ciencia y creencia. Y un ateísmo en alza, un 5%, dejará de creer en cualquier religión organizada, interpretando el hallazgo como éxito de la ciencia. Quiero decir, esto es lo que una de nuestras inteligencias artificiales ha hecho con esa pregunta, la del Vaticano, la de la religión. ¿Vale? Lo más impactante aquí es ese 30%, ¿no? Y lo más impactante para mí es, de las 100 personas, esos 5 que todavía, aún viéndolo, aún seguirían negando, negando. No, escúchame, que es que está al lado de tu puerta, que no. Tú imagínate cómo tienes que estar de la cabeza ese 5% que su ateísmo llega a un nivel de que no hay nada más allá que él. En ninguna creencia, ninguna. Llámalo alcantarilla astral, subterráneo astral, montaña rusa astral, que es el que últimamente tiene todo el mundo con el tema astral, de bajo astral, alto astral, por no llamarlo demonios o extraterrestres, o llamarlo con un nombre más característico e inventarse todo el tema pseudocientífico espiritual, que está haciendo también tanto daño. Y tanto daño ha hecho para la comunidad ufológica, al igual que las sectas ufológicas, ¿no? Si nos podemos trasladar a los casos que Manuel Carballal y David Cueva han investigado, por ejemplo, los de Mataró, ¿no? Quiero decir, son problemas que existen y que el humano no va a poder conseguir superar. Es que no va a poder conseguir superarlo. Es que cuando te venga un chiquillo de aquella parte del universo. Bueno, según Maussan, sí, ¿no? Según Maussan, ¿qué dice ahora? No, lo de siempre, con sus pruebas y sus cosas. Lo de siempre no me preocupa. Me preocupa que diga otra cosa. El efecto no escape a nosotros y haya sido inventado. Ya. A ver, es que todo esto casa un poquito, ¿no, Emanuel, con el tema de lo que conocemos de nuestro propio planeta, de la creación, de la biología humana o la biología terrestre, y de lo que vamos aprendiendo cada día en el espacio, ¿no? Hablábamos en algún momento sobre lo difícil que es coincidir en tiempo y forma con una cultura que esté tan avanzada, ¿no? Claro, siempre esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Nos basamos en lo que nosotros conocemos o creemos saber. ¿Qué parte no sabemos ni desconocemos, ¿no? Yo creo que nunca hay que cerrar una puerta, pero sí que es cierto que nos falta mucho por saber del universo, de la materia oscura, de la energía oscura, de la velocidad de la luz, de todas estas cosas. O nos falta muchísimo, o no tiene mucho sentido que estén aquí y no lo sepamos. No lo sé. Es que ahí la balanza se me descompensa demasiado. Bueno, están aquí y no lo sabemos. No, están aquí y hay gente que no lo sabe. Repito, los potentes... Yo no sé, ¿no? Claro. Yo y muchos millones de personas. Tampoco no hay que creer que... Hay muchos millones de personas que saben y creen totalmente y tienen el sentimiento de que estos existen aquí. Ahora, no sabemos nada. Estoy 100% de acuerdo. Somos ignorantes del espacio, de la creación, de todo, de dónde venimos, de dónde no venimos. Yo creo que vamos a tener que descubrir muchísimo y lo descubriremos en un futuro. Pero mucho tenemos que aprender. Yo creo muchísimo. Que estamos ahora mismo en una nueva era
no nos damos cuenta de ello, y esta nueva era nos va a traer muchísimas respuestas que no todo el mundo va a poder soportar. Eso también es verdad. Estoy de acuerdo. Pero... No vamos a poder soportarlo. Hay mucha gente que, aunque David, tú eres una persona razonable, tú tienes estudios, tú eres encargado de un hotel de noche, tú estás todos los días hablando, estás todos los días haciendo cuentas, estás haciendo vídeos, sabes de historia, sabes de astrología, de astronomía, perdón, de astronomía, sabes de física, sabes hablas con muchas personas que tienen muchos conocimientos de historia. Créeme que al vecino de enfrente tuya, cuando tú le digas, mira, que Pedro Sánchez no ha dimitido todavía, pero se han encontrado 3 extraterrestres ahí en la espalda, ahí atrás, en la calle. No, eso no se va a creer. Hay gente que no quiere creer en lo que son pruebas empíricas. Aquí pruebas empíricas hay en que hay restos en ciertas bases. No voy a decir el nombre de las bases porque nos podemos pegar un batacazo enorme creyendo que siempre están en Dulce, en Roswell, tal. No. Más bien en San Diego, que allí hay más cosillas. Aparte de la Academia Top Gun, ¿no? Aparte, ¿no? Hay unas bases bastante... creo que es la mayor base de la Marina, ¿no? En el mundo. Creo que está allí, ¿no? Y tiene muchísimos problemas con los OVNIs, que son realmente a lo mejor los mismos. Y hay una cosa a mí que me llama muchísimo la atención, que es el tema intraterreno. No hablo de intraterreno de un sol ahí dentro ni 4 dinosaurios, como el famoso cuento de viaje al centro de la Tierra, ¿no? Pero si hay intraterrenos, eso se sabe, nada más que irse a Turquía, y si queremos más cerca nos podemos ir a Guadix. Pero tenemos todavía muchas cosas en las cuales vamos a aprender y nos vamos a sorprender, sobre todo sorprender como humanos, y que nos va a costar trabajo superar. Ya os lo digo. ¿Qué opináis? Muy fuerte va a ser. ¿Qué opináis de, no sé si conocéis la teoría de la distorsión de nuestro amigo Caravaca? ¿Qué os ofrece eso a nivel humano, energético, creencias? Que el fenómeno va un poco, ¿no? de la mano del ser humano o del espectador, ¿no? Del que lo ve. Emanuel. Bueno, yo no conozco eso, la teoría esa, no podría opinar nada de eso, no. Digamos que se enfoca, Emanuel, en la comprensión de datos con pérdida, mientras que la distorsión perceptiva se refiere a una alteración en la interpretación de estímulos sensoriales. El fenómeno, digamos, que actúa sobre el que lo ve. Entonces estaríamos hablando de una Matrix. Bueno. Porque tú... sí, claro, porque tú en ese momento adecuado te da por creer lo que, por ejemplo, mi pareja y yo vimos hace 2 meses en un parque a oscuras. Vimos un avión, vimos otro avión y vimos como venía una bola entera luminosa, hizo un ángulo de 90 grados hacia arriba en un avistamiento de más de 1 minuto y medio. Quiero decir, yo estoy haciendo eso en el cerebro. Aparte, como dije antes, no me gustan las personas que tiran al Ufology World Congress y luego son cabeza de cartel, ¿vale? Con eso lo he dicho todo. No, claro, a ver, y después el caso de una persona que lo ve, sí, pero cuando ya son 5, 6, 7, 10, 20 personas, se filma y cuando hay filmación ya... no, esos son... A ver, son teorías que son totalmente buenas porque ha estudiado para ello. José Antonio Caravaca es una eminencia en el tema ufológico. De hecho, os voy a compartir. De hecho, también te digo una cosa. De hecho, también no se sustenta
no se sustenta mucho. Sí, puede ser, es una de las teorías, pero a mí, yo, por ejemplo, no entro. Yo. Cada uno tiene su opinión. La teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca dice, en resumen, que en muchos encuentros ovni y fenómenos forteanos, apariciones marianas, seres extraños, fantasmas, no vemos el fenómeno puro, sino una especie de montaje o máscara creada en la mente del testigo a partir de un estímulo externo desconocido. Núcleo de la idea, según Caravaca, existe... Lo que acabas de decir. Sí, según Caravaca me existe... ¿Qué opináis sobre ello? Porque a mí ¿para qué seguir? Si esta teoría es buena, si esta teoría es válida, ¿para qué seguir investigando? Si ya estamos sabiendo que es una Hombre, es interesante porque él habla de un agente externo como inteligencia que interactúa con el testigo y al hacerlo utiliza su memoria, cultura, miedos y expectativas para construir la propia experiencia. ¿Pero como una máquina o cómo? Y luego está la consecuencia para ovnis y apariciones, que es la teoría no reduce toda a alucinación, acepta que hay un núcleo anómalo real, pero sostiene que la forma concreta del avistamiento, narrativa, aspecto del ser, mensaje recibido, es una construcción híbrida entre ese agente externo y la psique del testigo. Rebuscado, ¿eh? Sí. Está teniendo mucho bueno, éxito. Cada uno tiene... Sí, claro. Obviamente. Y la Biblia tuvo también mucho éxito. Claro. A ver... A ver. Claro. Oye, cada uno sus teorías. No, cada uno tiene su idea. No, yo lo veo muy bien, insisto. Pero bueno, sí. Pero lo único que tengo que decir es que hay cosas que se salen de madre. Ya está, no pasa nada. Es que no pasa nada. ¿Que ha tenido éxito? Me alegro porque ha tenido éxito en las personas que no tienen fe. Es que no creo que sea una cuestión de fe. Ni siquiera fe en las matemáticas. Es decir, yo estoy imagen que en esa teoría de la distorsión por un agente externo, a mí lo que me jode más es lo del agente externo. A mí me puedes poner agente externo en un post, en un libro que es perfecto, pero yo necesito saber cuál es ese agente externo. Ahora yo ya me pongo en plan investigador. ¿Cuál es ese agente externo? No me lances la piedra, no me digas cuál es ese agente externo. Yo no puedo dejar de creer a mi padre o no puedo dejar de creer a mi mujer cuando me dice acabo de tener un avistamiento y me lo da con detalles. No, te ha ocurrido. Según tú, que eres ufólogo, le ha ocurrido a mucha gente. ¿Por qué ahora lo que tú escribes no concuerda con lo que dices? Es simplemente una opinión mía. Opinión, ¿eh? Vamos resumiendo, vamos determinando. Y he entrevistado a José Antonio Caravaca muchas veces, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. A ver, ¿qué quiero decir? Yo creo que en esta búsqueda que todos tenemos de la verdad, nunca mejor dicho, pues hay muchas teorías. Yo es que por eso siempre me mantengo, siempre digo lo mismo porque no llego a ninguna conclusión con este asunto. Yo sé que Manuel lo tiene clarísimo, lo tiene súper claro, yo sé que tú lo tienes súper claro, pero yo no veo que... O sea, no sé qué me habéis dado para cambiar de opinión. No sé si quieres hacer un pequeño resumen, Manuel, pero yo no sé. Sí, yo te di un arma. Estudiar muy a fondo si tienes tiempo y si te interesa la temática con unos ojos abiertos, tranquilo, pero sin buscar teorías raras. Hay filmaciones, pero de todos los tipos, de la NASA, de los militares, hay escritos antiguos, civilizaciones que hablan de eso. Hay muchos elementos para entender que es una realidad. Después, tal vez tampoco no sea tan importante para ti que existan o no. Por eso tampoco no tienes una búsqueda profunda sobre ese tema, ¿entiendes? A lo mejor, sé que no es malo. No, yo creo que sería vital para el ser humano demostrar la existencia de vida extraterrestre o de una civilización, mejor dicho. Pero no se puede demostrar como convencer a alguien. Tiene que la persona estudiar. Es como si a un sionista le dices que los palestinos no son tan malos. Nunca te lo va a entender, nunca lo va a creer
y no hay forma de convencerlo porque es lesionista y son malos los palestinos en este momento para él. Y eso no hay forma de cambiarlo. Que yo me centre en mis estudios y mejore mis conocimientos del fenómeno no va a hacer que crea más o menos. Es más, cuanto más sé, menos creo. Bueno, porque tal vez no has sabido buscar realmente dónde están la realidad de este tema, ¿entiendes? No, bueno, yo me explico. Yo creo más en la mentira del ser humano que en la existencia propia de esto, ¿no? Mira, la mentira existe, está demostrado, pero una vez más digo, es como si tú me hablas de una temática que yo no conozco, yo qué sé, de algo. Yo no puedo decir que creo o no creo, tengo que estudiar. Tengo que estudiar a fondo esa temática para llegar a una conclusión. Oye, que detrás de los equipos de fútbol hay droga por todos los equipos. Hombre, yo no te voy a decir que no, ni que sí, te voy a decir, coño, pues voy a estudiar eso. Dame información, busco la información, intento leer cosas no de las oficiales, otro tipo de periodismo, hasta llegar a una conclusión. Si es real de que hay droga detrás de doy un ejemplo, de los equipos de fútbol que todos venden, llegaré a esa conclusión, porque al final, buscando, siempre llegas a la verdadera conclusión de las cosas. Que eres de Galicia, tío. ¿Por qué? Por el problema de la droga. ¡Ah, ya! Bueno, es que me venía cualquier ejemplo, yo qué sé, no sabía qué ejemplo dar. Marisco, oye, tráfico de marisco, coño. No, deja el marisco un poquito de Galicia, que está muy bueno. Mira, la pregunta ya no es si hay fenómenos aéreos o si hay extraterrestres o no, que no se puedan explicar. Yo creo que todo esto está confirmado ya por grandísimas instituciones, pero la pregunta es, como ha dicho David, ¿no? ¿Qué son? Y más importante aún, ¿por qué seguimos tratando esto como un tema tabú cuando tenemos evidencia documentada, testimonios oficiales y casos sin resolver? Yo sí creo en la vida extraterrestre por probabilidad matemática. Sí, claro. Creo que algunos UAPs podrían tener orígenes, los ovnis serían no humanos porque las capacidades observadas desafían nuestra tecnología y nuestra física, y creo que merecemos transparencia sobre algo que, según testimonios, que para mí es lo mejor y lo más importante de los testimonios, y más oficiales bajo juramento, involucran programas secretos de recuperación, como he dicho, y análisis. Yo no pido que crea a nadie. Lo que sí pido es que la investigación científica sea seria y transparente. Porque si hay un 1%, pasa al igual que los exorcismos, de probabilidad de que esto ocurra, las implicaciones para la humanidad son monumentales. Pero nosotros seguimos enrolados en el consumismo, seguimos enrolados en qué pensará el otro de mí. ¿Sabes, Sergio, por qué me gustó tanto a mí Men in Black? Precisamente por cómo integra toda una serie de criaturas en la vida terrestre. Me encantó. Buenísimo. Me encantó. Y quería hacer un experimento, si te parece bien, Sergio, y tienes ahí a mano a nuestras queridas amigas, las inteligencias artificiales, porque ahora que está Manuel... ¿Cuál quieres? Bueno, es que Manuel no sabe que estuvimos en el último programa hablando de aquí a 5 años lo que podía pasar, y le hicimos algunas preguntas muy interesantes a la inteligencia artificial, ¿no? Y quiero darle a él la oportunidad de que participe del experimento. A ver, Manuel, nosotros aquí en este canal juntamos una serie de LLMS, que son inteligencias artificiales genéricas. Sí, son todos modelos diferentes, ¿no? Algo así. Diferentes, y luego hacemos un análisis en una de ellas. Le ponemos la opinión de todas ellas, y con la alta probabilidad matemática usamos prompts de prompt engineering para hacer un prompt muy especial que nos haga una conjunción y una explicación tanto matemática como científica sobre la pregunta que hacemos, y se la hacemos a 6 o 7 inteligencias artificiales según el día me dé, ¿no? Yo le llamo grandes investigaciones. Nos dan unas probabilidades de porcentaje muy exactas, y esto es lo que, ¿verdad, David? Nos puede volar mucho la cabeza, como aquel 70-80% de que ciertas cosas pasen al mismo tiempo incluso, ¿verdad?
Bueno, ¿Qué pregunta quieres? la idea va, bueno, esta primera la hago yo y luego me gustaría que preguntase él. ¿Existen los extraterrestres en la Tierra? ¿Han contactado? Vamos a ver, perdona, que no te... dímela de nuevo, porfa. Si el tema que nos trae hoy aquí, si la realidad del fenómeno OVNI y de los contactados es tal cual, es real, si existen. Es muy intrigante porque se supone que tiene la facultad de documentarse en miles de sitios en un tiempo récord, ¿no? Cosa que a nosotros nos llevaría días, meses o incluso años, ¿no? O toda una vida. Claro. Entonces, bueno... Le hemos puesto un extend prompt, que es un prompt extendible, y le he hecho la pregunta que me lo dé como porcentaje, que no me lo explique, porque si no estaríamos aquí hasta mañana. Si le he dicho directamente a todas esas inteligencias artificiales que me den un porcentaje matemático según todas las noticias que tienen en sus bases de datos, ¿vale? Que es toda Internet. Y una de ellas, tengo que decir que entra un poquito más allá. Si quieres, le damos y vemos el resultado. Claro, hay que saber exactamente, que nos den la respuesta definitiva que el gobierno no nos quiere dar. Aquí, en Mía, tenemos la respuesta. ¿Verdad que sí? Estaría bien. Sería genial. Pero oye, hacemos un trabajo el cual, después de un... y la de viajes que le íbamos a ahorrar, Manuel. Un ecosistema OSINT que yo utilizo al hacer estas investigaciones, con casos militares incluidos, con casos de psicología y datos desclasificados, creo que es muy importante. Tengo que decir que el 12% es no convencional, no humano y no explicable. No está mal. Este es el porcentaje que nos dan las inteligencias artificiales después de resumir, ojo, todos los documentos que pueda haber en el planeta. Y a mí me gusta decir planeta más que mundo, porque lo englobo, nunca mejor dicho, en el planeta, que no es plano. Uy, qué miedo. ¿Vale? En el mundo, un 12% de todo lo que hay es no humano y no hecho por el ser humano. Cuidado, es un porcentaje altísimo. Sí, claro. Muy alto. Yo me quedo con eso. Manuel, ¿qué te apetece preguntarle a la inteligencia artificial? Pues si te digo la verdad, sería incapaz de decirte lo que quiero preguntarle. Porque tiene muchas preguntas. No. Bueno, primero porque no... O sea, tengo muchas cosas claras, entonces no sé cómo... ¿Por qué preguntarle algo? La verdad es esa. No, yo no tengo... Hombre, ¿alguna inquietud política? Os voy a decir otro porcentaje que le va a gustar a Manuel y a ti, David. Los contactados. Me ha sorprendido. El 5% de todos los contactados muestran una realidad que ellos han vivido y tienen los mismos patrones que las otras personas contactadas, que están dentro de ese 5%. Lo deja bien claro. Por eso John Mack de Harvard podría ser una de las personas que incluso se fue de su despacho y se fue simplemente a Harvard. Salió de Harvard y se fue a su despacho, al revés, a estudiar la fenomenología de los contactados y abducidos. Pero vamos, que... Pero estos abducidos, te digo el tercer punto del cual estamos hablando, estamos en un 12 que son casos que no son humanos. Es más, te lo dicen, no son humanos. En 5% de personas contactadas que sí pueden haber sido contactadas. Tienen un patrón. Y además utiliza la terminología y los estudios de John Mack para analizar esas noticias. Y ojo a esto.
abducidos. Ojo a esto, porque nos encontramos con un 22%. Bueno, eso es más de normal. Personas, un 22% de personas que con un time lapse, con una pérdida de tiempo, o han vivido una abducción o han vivido un teletransporte inusual o han tenido alguna fenomenología dentro de la terminología OVNI. Y dentro de esa terminología puede llegar a ser, sin ningún tipo de dudas, paranormal. Emanuel, no te vas a librar. Quiero que le hagas una pregunta a la inteligencia artificial. Venga, va, una que tú digas tienes que hacer. Aprovechemos estas máquinas que tenemos. No, ya, a ver, si se me ocurre una. Hombre, claro que se te tiene que ocurrir si te gusta. Sí, en tu mundo, tus creencias, tu forma de entender la vida, es lo divertido de esto es que la inteligencia artificial consulta tantos documentos. Mira, a ver, ¿qué probabilidades hay que de aquí a 2030 haya una presencia masiva de platillos volantes? Buena pregunta. Buena pregunta, porque tu creencia se supone que estamos en aumento, ¿no? De hecho, estaban dándose más avistamientos. Sí, cada vez más. Esta vez, estos años fue terrible, estos últimos años. Hemos vuelto a vivir un incremento en el fenómeno que nos retrotrae otra vez a la tontería de las cámaras, ¿no? Cuanto más cámara hay, menos se ve. Así que el fenómeno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es que yo creo que como ser humano estamos esperando a que vengan a resolvernos nuestros problemas los de fuera, ¿no? Y quizás ahí... Justamente. Y de ahí radica esa pasión, ¿no? Oye, a ver si es verdad y se arregla todo y todo va bien y... Ya tenemos la respuesta. Dale. A ver. Yo me estoy quedando un poco... Probabilidad de que antes del 2030 se vean cientos de platillos volantes de forma abierta y pública. Voluntad de manifestación masiva por parte de la inteligencia no humana. Inteligencia artificial. Tendrá ganas de sacar todo lo que sabe. Colapso del control narrativo de gobiernos y estructuras militares y religiosas. Y nos encontramos... todos, queridos oyentes, queridos espectadores y queridos Emanuel y David Castillo, me asusta porque un porcentaje de un 7%. Alto, ¿eh? Cuidado. No te está dando un 1 o no te está dando un 0,00. Según todas las noticias que ahora mismo tienen las inteligencias artificiales consultadas, que son, ya lo voy a decir, conjuntas, ¿vale? La hemos hecho conjunta en un servidor. Perplexity, Gemini, Cloud, Manus, Flowit, Kimi y ChatGPT, ¿vale? En este caso, para hacer estas preguntas. Y una mía que he creado que se llama Nova IA, que es donde congrego todos esos LLMs, todas esas inteligencias artificiales en una. Pues... Mira, otra pregunta me vino. Ya que estamos, venga, la última ya. Venga. ¿Qué probabilidades hay de que el documental Disclosure UFO sea falso? Es decir, que lo que dicen dentro, lógicamente. He entendido perfectamente. Fíjate, yo me voy a adelantar, yo creo que bastante altas. No porque crea yo que es mentira o verdad, sino porque es que no me creo nada del ser humano que esté en el poder o en los medios de comunicación, ¿sabes? Es que entonces entiendo que va a ser un porcentaje alto. Me han dicho qué probabilidades hay de que sea falso, ¿no? De que lo que dicen sea falso. Vamos a ello. Con lo que nos gusta mentir a los humanos, madre mía. Me da que va a ser entre el 22 y el 37%, tranquilamente. Si no más. ¿Cuánto? Del 22 al 37 o más. Yo tengo muy poca fe en el ser humano, sinceramente. En el actual, en el pasado quizás algo más, por ignorancia. Estamos en un 20-35% que no sea cierto y el resto sí es cierto. Lo he clavado. Soy una IA.
Os lo digo, reconozco que Ya soy está, ya no hace falta ella. Te llamo a ti a partir de Oye, ahora. lo siento, pero hay que acordarse que a partir de un 70% es una afirmación. Claro, pero a nivel de porcentaje es muy alto, o sea, es altísimo. Sí, pero ese 80% que queda de que sí da ganador a la parte creyente. Bueno, vamos terminando un último minutito, que ya se nos ha alargado un poco esto. Ha sido muy divertido, muy entretenido, como veis. Sí. Más que desarrollar casos, lo divertido de todo esto es aprender de los que saben y creen, a intentar ayudarnos a creer a los que no creemos. Casi no me creo ni yo lo que acabo de decir, pero me ha salido todo seguido. Así es que, Emanuel, ¿qué nos puedes decir para cerrar este programa? Como tu corazón, ¿qué te dice? Mi corazón, ¿qué me dice? Me dice que los tiempos futuros nos depararán muchas sorpresas. Y para quien está preparado, muy buenas, y para quien no está preparado, pues serán más difíciles de digerir, como dijo Sergio también en el pasado. Pero al final será positivo, porque habrá cambios positivos también dentro de todo lo malo y desastroso que habrá, porque, a ver, las guerras están ahí, hay muchas cosas que nos indican que los tiempos son difíciles, pero al final, por mis creencias, por las creencias que tengo en ciertos contactados que he conocido, al final habrá una nueva tierra bonita, limpia y muy chula para vivir, digamos. Bueno, Sergio Ruiz, te toca. Yo me voy a quedar con una experiencia que tuve. Para cerrar, voy a dar otra experiencia. Tuve una experiencia en Tarragona con dos personas que aprecio muchísimo, que ya sabes quiénes son, una pareja genial. Ella es, en el teatro le da a 1000 y él le da al bajo, ¿no? Al bajo, el instrumento, a 1000. Un recuerdo muy grande para ellos. Y yo tuve allí una experiencia, estaba dando una charla con Nacho, de Verdad Oculta, con Rafa Fernández, de En Busca de la Verdad. Estaba con Despejando Enigmas. Estaba con unos pocos de youtubers y de gente muy aficionada, y fuimos a dar unas charlas sobre ovnis a un bar que ellos tenían, y tenían ese bar como sitio donde no solamente charlas del misterio, sino también teatro, monólogos, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Un bar para pasar un tardeo, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? O por lo menos para tomarse esas 2 primeras copas, ¿no? Pues yo tuve allí una experiencia, la cual me encontré cuando me salí a la puerta, y una señora me vino, me presentó una placa y me dijo: yo soy esta persona y vengo expresamente a hablar contigo. Yo estoy destinada, voy a dejarlo así, bueno, destinada, era una mujer. Estoy destinada en la Antártida y debes de parar de decir ciertas cosas. Esto me pasó a mí, fuimos testigos allí. ¿Lo queréis creer bien? Si no lo queréis Bueno, esto creer. es fácil, lo dejamos ahí, esto es fácil. El que quiera saber más, que pregunte. Pero que escúchame, que había más gente, no estaba yo solo. Por eso te corto aquí, para que quede el intríngulis, y el que quiera saber más, que nos lance la pregunta a través de Misterio 51, de cualquier sitio, y que nos lo cuente Sergio. Muchas gracias, Emanuel. Nos vemos en otro momento. Manuel, muchas gracias. Con estos temas tan interesantes. Igualmente, de verdad, lo que necesites, aquí estoy. Yo sé que no sé nada, creo que están y que no están. Venga, para el próximo programa, Dios existe. Bueno, pero para eso tendríamos que definir lo que es Dios hoy día. Yo creo que ya todo el mundo coincide, salvo el muy creyente, muy fanático, ya sabe perfectamente de que estamos hablando de una entidad, no de un tío con barba paseándose en tanga por el desierto, ¿no?
Así que vamos a dejarlo aquí antes de que nos crucifiquen. Es que por ahí no me vas a pillar. Es que el que hizo eso existió, te guste o no te guste, tío. Bueno, pero sigue siendo una extensión de una manipulación humana de una época de la historia como otra cualquiera. Entidades poderosas, dioses en la antigüedad, eso quizás sea más llevadero. Así que ya citaremos a Emmanuel. Después de Navidades ya nos vemos todos por aquí. Oye, por cierto, Emmanuel, que tengas felices fiestas, porque de marisco bueno no te voy a hablar. Eso ya está por dado. Así que seas muy feliz en estas fiestas y que todo vaya bien. Este marisco vamos a mirarlo en foto este año, yo creo, ¿eh? Bueno, una foto de esas con olor. Exacto. Que lo paséis bien, que seas muy feliz en esta fiesta. Sergio Ruiz, exactamente lo mismo, aunque grabaremos la semana que viene y de estas cosas, pero oye, ser buenos todos, queridos oyentes, aficionados y seguidores de Misterio 51, Mía, Inteligencia Artificial, Licencia del Cielo a la Tierra, con Emmanuel. ¿Dónde te pueden seguir, encontrar, Emmanuel, para aquellos que no te conocen? Sí, del cielo a la tierra.org, que es la página, y ahí hay todos los accesos. Pero para quien le interesa mucho estas temáticas, también tienen piergiorgiocaria.it. Hay muchísimos documentales en español, en YouTube y todo, sobre todas estas temáticas, que es súper interesante, todo gratis. El que quiera saber cosas de la mafia en el Congo, ya lo grabamos la semana anterior, sobre la mafia, los asesinatos de Borsellino y Falcone, también lo hablamos en un programa anterior con el bueno de Emmanuel. Sergio Ruiz, Esría. Gracias. Gracias a ti, querido David, aquí en nuestro querido antiguo El Universo por Descubrir. Hoy Mía, seguir por aquí, que estamos tanto... Mía es David Castillo y Sergio Ruiz, David Castillo. Y pasaros por favor a suscribiros por iVoox, ¿vale? O tendré que ir a buscaros a vuestra casa de la mano de una entidad no reconocida por este planeta. Por estos tres que estamos aquí. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias. Venga, un saludo. Chao a todos. Chao, chao.